Capítulo 1. La belleza de lo efímero. La historia se sitúa en Marruecos, donde Alejandro Sánchez, un genetista español brillante, trabaja en un proyecto secreto de clonación junto a su mentor, el Dr. Ramón Aguilar, un científico veterano con una ética dudosa. Alejandro vive en Casablanca, una ciudad vibrante donde las culturas se cruzan y la modernidad choca con las tradiciones. Su vida es un equilibrio entre la ciencia y su relación con Isabella González, una joven española profundamente espiritual que ha ido a Marruecos para encontrar su propósito en la vida. La relación entre Alejandro e Isabella es apasionada, pero está plagada de desafíos. La familia de Isabella es profundamente religiosa y desconfía de Alejandro por ser un hombre de ciencia. Para complicar las cosas, Isabella también está dividida entre su amor por Alejandro y su creciente interés por la fe islámica que ha descubierto durante su tiempo en Marruecos. En una visita al desierto del Sáhara, ambos experimentan momentos de profunda conexión espiritual. Isabella cree que el destino los ha unido por una razón mayor. Alejandro, por otro lado, ve el mundo a través del lente de la ciencia, creyendo que todo puede ser explicado. Sin embargo, sus diferencias parecen irrelevantes cuando están juntos, hasta que la tragedia golpea. Durante el viaje, el auto en el que viajan sufre un accidente. Alejandro sobrevive con heridas leves, pero Isabella pierde la vida de manera instantánea. Desesperado y lleno de culpa, Alejandro no puede aceptar la muerte de su amada. Capítulo 2. La obsesión por lo imposible. Devastado por la muerte de Isabella, Alejandro se entrega por completo a su trabajo, buscando en la ciencia una forma de superar el dolor. A pesar de que la clonación humana está rodeada de controversia y prohibiciones, Alejandro tiene acceso a tecnología de vanguardia en el laboratorio clandestino de su mentor, el Dr. Aguilar, quien ha pasado años investigando la clonación en secreto. Alejandro encuentra una oportunidad cuando descubre que tiene una muestra de ADN de Isabella, obtenida de manera accidental cuando ella se sometió a unos análisis meses antes. Esta revelación despierta una idea peligrosa en su mente. ¿Y si pudiera traer de vuelta a Isabella, clonándola? En este punto, el Dr. Aguilar se muestra ambivalente. Aunque ha dedicado su vida a la ciencia, sabe que la clonación humana está llena de dilemas éticos. Le advierte a Alejandro que incluso si crea un clon, esa nueva versión de Isabella no será la misma persona que perdió. No tendrá los recuerdos, las experiencias ni la esencia que la hacía única. A pesar de esto, Alejandro está decidido. Para él, la ciencia le ofrece la única posibilidad de reescribir el destino. Tema ético central. ¿Es correcto jugar con la vida humana y desafiar el orden natural? Capítulo 3. El reflejo del alma. Alejandro continúa con su plan en secreto. Tras meses de experimentación en el laboratorio, logra clonar a Isabella. Cuando la nueva Isabella nace, es idéntica a la original, pero como predijo el Dr. Aguilar, no tiene las memorias ni la personalidad que Alejandro tanto amaba. A medida que Isabella crece, Alejandro la observa con una mezcla de esperanza y miedo. A pesar de su apariencia, la nueva Isabella es diferente. Es inocente y pura, pero también está llena de preguntas. Alejandro intenta moldearla, inculcándole los gustos y las pasiones que compartía con la Isabella original. Sin embargo, ella comienza a desarrollar su propia personalidad, lo que provoca un conflicto interno en Alejandro. ¿Es justo exigirle a esta nueva persona que sea algo que no es? Isabella también siente una creciente conexión espiritual con el mundo, similar a la que tuvo la Isabella original. Comienza a explorar la fe islámica y las enseñanzas espirituales que tanto la fascinaban. Esto desconcierta a Alejandro, quien esperaba una relación más simple, basada en el control y en recuperar lo perdido. Capítulo 4. El conflicto interno. Con el paso del tiempo, Alejandro se enfrenta a una serie de dilemas morales. El clon, aunque físicamente idéntico a Isabella, no es la misma persona. Alejandro se siente atrapado entre su deseo de recuperar a la mujer que amaba y la realidad de que lo que ha creado es una nueva vida, con su propio derecho a existir y a ser independiente. Isabella, por su parte, comienza a cuestionar su propia identidad. Aunque no tiene memoria del pasado, experimenta una sensación inexplicable de déjà vu, como si partes de la vida de la original intentaran emerger desde lo más profundo de su ser. Este conflicto la lleva a explorar aún más su fe, buscando respuestas en la espiritualidad y en la religión. Alejandro lucha con sus emociones.
A veces, se convence de que ha hecho lo correcto. Otras veces, siente que ha cometido un error terrible. Su relación con el Dr. Aguilar también se ve afectada, ya que su mentor se preocupa por las consecuencias de este experimento. Comienza a preguntarse si la clonación humana es una violación demasiado grande de las leyes naturales. Capítulo 5. El despertar del alma. A medida que Isabella crece, algo extraordinario ocurre. Empieza a recordar fragmentos de la vida de la Isabella original. No recuerdos completos, sino emociones, imágenes y sensaciones que la atormentan. Cada vez que Alejandro le habla de momentos que compartieron en el pasado, Isabella siente una extraña familiaridad, como si una parte de su alma antigua estuviera despertando. Esto lleva a Isabella a embarcarse en un viaje espiritual en busca de respuestas. Conoce a un guía espiritual, el Sheikh Abdullah, quien le habla sobre la reencarnación, el alma y el destino. Según él, el alma de una persona no puede ser replicada por la ciencia. La clonación puede recrear el cuerpo, pero el alma pertenece a un ámbito más allá de lo físico. Alejandro, sin embargo, rechaza estas ideas. Para él, todo tiene una explicación científica y se niega a aceptar que haya algo en Isabella que no pueda controlar o entender. Capítulo 6. Entre la ciencia y la fe. El conflicto entre Alejandro e Isabella se intensifica. Isabella, ahora completamente consciente de su situación, se enfrenta a Alejandro y le exige respuestas. ¿Por qué fue creada? ¿Quién es ella realmente? Alejandro intenta explicarle que la clonó porque la amaba, pero esto solo la confunde más. Por su parte, el Sheikh Abdullah le ofrece una visión diferente. Aunque ha sido creada a través de la ciencia, Isabella tiene derecho a buscar su propio propósito y no debe ser una copia de alguien más. Le aconseja que siga su propio camino, sin importar lo que Alejandro o la ciencia esperen de ella. Alejandro, cada vez más desesperado, intenta forzar a Isabella a vivir como la original. Pero cuanto más intenta controlarla, más se aleja ella, buscando su propio camino y propósito en la vida. Este conflicto entre ciencia y fe, entre el control y el libre albedrío, se convierte en el centro de la historia. Capítulo 7. La decisión final. El clímax de la historia llega cuando Isabella debe tomar una decisión crucial: seguir siendo el reflejo de la Isabella original, complaciendo a Alejandro, o romper completamente con el pasado y ser su propia persona. Mientras tanto, Alejandro debe enfrentar las consecuencias de sus acciones. Ha creado una vida, pero no puede controlarla ni hacer que se ajuste a sus deseos. En una confrontación final, Isabella se enfrenta a Alejandro en el mismo lugar donde la original perdió la vida, el desierto del Sáhara. Allí, bajo el mismo cielo estrellado, ambos deben aceptar la verdad. Isabella le dice a Alejandro que no puede ser la mujer que él amaba, pero que puede ser alguien nuevo, con su propio destino. Alejandro, finalmente, se da cuenta de que ha estado intentando jugar a ser Dios y que debe dejar ir a Isabella. Comprende que, aunque la clonación recreó su cuerpo, su alma nunca podrá ser clonada, y el verdadero amor implica dejar libre a la persona que ama. Capítulo 8. El reflejo de la libertad. El epílogo muestra a Isabella viviendo una vida independiente, habiendo encontrado su propio camino. Ha abrazado su fe y su espiritualidad, y está en paz con su origen. Alejandro, por su parte, abandona la clonación y empieza un nuevo proyecto, esta vez con una comprensión más profunda de los límites de la ciencia y la importancia del alma. La historia termina con Alejandro mirando al horizonte, sabiendo que el verdadero amor no consiste en poseer, sino en permitir que aquellos que amamos sean libres. Conclusión. Esta versión extendida de El reflejo del alma ofrece una historia rica en conflictos emocionales, dilemas éticos y diferencias culturales. Explora el poder de la ciencia, los límites de la ética y el misterio del alma humana, mientras que también trata temas